Hola, Hola, buenas noches. ¿cómo andan? Bien, ¿ustedes? ¿Todo A Maxi no tranquilo? lo veo No lo ni. vemos a Maxi, ¿dónde Buenas, está el ¿cómo host? va? Acá estoy, acá estoy. No, no, acá estoy. Estaba con un temita. No, viste que no somos muy tecnológicas, por eso nos vamos a estudiar los 90, ¿no? Somos Como analógicas. aprendimos lo que es claro, el dial-up, hasta ahí llegamos. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan las mundo gayseras? ¿Todo Mucha bien? lluvia. Mucha lluvia, ¿cierto? Qué Ideal para estar manera. en casa mirando un Twitch. Poca Es el gente de joda momento, en la es el calle. momento. Y total. No sé si se mojaron hoy, si salieron. Yo me Sí, empapada No, ayer. vos sí, Ceci. me empapé. Mal. Pero Se me bueno. inundó la casa. ¡No! ¿Y pudiste sacar el agua? Sí, Bueno, menos mal, pero fue menos mal. bastante desastrosa la situación. ¿Puedo contar Ay, un minuto? O sea, me desperté, o sea, salgo de la cama, agua. No sabía si estaba todavía soñando. Eso es todo lo que quiero decir. Por un momento dije, quizás sigo soñando, porque no podía creer. ay, no, qué Qué horror. feo. O Horror. sea, qué fiaca esto de levantarte y pisar agua. Encima no sé si estabas con medias. Qué cosa horrible. Es que en ese momento te das Imaginarse levantar con cuenta. tres medias. Cosa Cuando horrible. pisás y ahí te das No, cuenta y no decís, tenía media. Detesto el tema de mojarme los pies con las medias, mm, ¿no? Porque los pies, bueno, te los mojas yo, pero las medias, mojarte las medias, qué cosa es espantosa. horrible. Pero bueno, por suerte tenemos anexo. Pasemos a Tenemos cosas el lindas, X, sí. que eso nos va a secar los pies y bueno, y ver ahí para Nos dónde hace salir llega el sol. la humedad. Nos hace salir el sol, totalmente. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo stream que estamos haciendo de nuestro proyecto de investigación Mundos Gays 90.
en nuestro segundo episodio de Pasando Revista NX. Como dice la Chiqui, el público se renueva, así que les contamos un poco para quienes no nos vieron la vez pasada, que, spoiler alert, está grabado, está en YouTube, así que si lo quieren consultar, nos pueden ver ahí. Este espacio lo estamos haciendo desde un proyecto de investigación que se llama Mundos Gays de los años 90, en el cual analizamos la sociabilidad, la política y la cultura de lo que fue la escena, el ambiente, la comunidad gay de los años 90 en Argentina, pero con epicentro en Buenos Aires, a partir del estudio de una preciosa pieza de colección, como son las revistas NX, o Nexo, como se llamaron al principio. Y una de las cosas que surgió a partir del proyecto era la posibilidad de socializar y hacer una lectura compartida de esta revista. Así que en eso en esta tarea nos embarcamos y estamos haciendo eso. Las caraduras que estamos acá, estamos proponiendo leer revista y hacer pasando revista. Les contamos un poco quiénes somos. Yo soy Maxi Marente, soy sociólogo, investigador de CONICET y trabajo en la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín, donde tiene sede este proyecto. Y para quienes no nos vieron la vez pasada, que leímos el horóscopo, les cuento que soy de Leo, para que sepan por las dudas. Nos acompañan acá Horas, que figura como Mundos Gays 90, Horacio Vera, que él es periodista. No, ¿cómo es el título correcto? Licenciado en Comunicador Comunicador Social con orientación en Periodismo, Plan 1998 de la Universidad Nacional de La Plata. La matrícula no me la ¿Qué sé. título largo? La matrícula no, está bien. Y está también Ceci Malni, Cecilia Magdalena, como figura con su nombre en el Twitch, que Ceci es doctora en Ciencias Sociales y ella hizo una investigación sobre el activismo lésbico desde los 70 en adelante, ¿no? Hasta el 2000. Sí, pero 14, quiero por ahí. decir que yo también soy licenciada en Comunicación Social con orientación en Cultura de Masas, Camada 2013, Universidad Nacional de Cuyo. Apa, bueno, acá salen todas con el título completo, me encanta. Y además, también está Juli Figiacchione, que no está, que la vez pasada era Julieta Fkns, que no nos habíamos dado cuenta del nombre completo que se había puesto. Juli es licenciada en Sociología y ha investigado sobre el mundo de las generadoras de contenido en OnlyFans, de generadoras de contenido erótico. Y detrás de cámara, ahí en la producción, está Maya Sobel, que está terminando su tesis de antropología, también en la Escuela IDAES, y somos algunos de los integrantes de este hermoso proyecto de Mundos Gays 90. Y además, para darle un toque federal, acá somos todas muchachas del interior, porque tenemos representación de Santa Fe, voy a hacer como la Chiqui, me pongo de pie cuando nombro mi pueblo, Las Rosas, Horas, que es de Posadas, ¿no? Uh-huh. Sí. Y Ceci, que es de Mendoza. Tal cualmente. Así que, bueno, bienvenidas a esta nueva edición. Y en este número, en este episodio de hoy, nos vamos a concentrar en la revista número 8 de esta, la edición número 8 de esta revista, que es la revista que salió en junio de 1994 y que también tenía una tapa muy particular. Horas, ¿nos querés contar de la tapa? Sí, obviamente. Si están viendo ahí, de manera correcta, vamos a hablar del número 8. Quiero hacer también un breve resumen de lo que habíamos hablado la vez pasada. La revista NX fue una publicación pionera en la visibilidad LGBT en Argentina. Surgió en un contexto de auge del activismo, de las políticas públicas ante el VIH-Sida. Y lo que tenía la revista era una estética provocadora en sus tapas, con chongos, con cuerpos entrelazados, besos. Y las primeras ediciones o los primeros números tenían fotografías en blanco y negro de artistas estadounidenses. Pero esta en particular es una fotografía de Víctor Palacios. Yo les quiero comentar que preparé la historia de Víctor Palacios con muy poca información. Traté de hablar con Ale Correa,
que es otro de los fotógrafos de la revista, de quien vamos a hablar más adelante, porque él se suma en los siguientes números de la NX y no tenía mucha información de Víctor de hoy. Y también intenté hablar con Diego Tedesquiloiza, tampoco no sabía nada, así que es un misterio el paradero de Víctor de hoy. Pero nos comentaban que él fue uno de los primeros fotógrafos en participar en las tapas, se especializaba mucho en fotografías en blanco y negro, como la que están viendo ahora, y, y bueno, tenía Bueno, esta predilección por el erotismo masculino en sus tapas. por ahí podemos pedirle a la comunidad de Mundo Gays 90, si se Por está favor, armando una comunidad de Twitch, si alguien sabe algo, ahí en el chat nos puede contar, si alguien sabe de lo que pasó. Algo que nos sucede un poco en el proyecto cuando queremos contactar a quienes estuvieron involucrados en la escena y en la creación de la revista, la distribución, es que algunas personas no las podemos contactar, otras, bueno, están haciendo otras cosas, otras han fallecido, pero otras siguen haciendo diferentes actividades, incluso militando y son con las personas con las que charlamos. Creo que quería destacar de la etapa también está el tema del lazo de la cuestión del VIH que fue introducido. No me acuerdo si ya en la primera etapa estaba, pero es algo que va a ser permanente en la revista. Y algo que nos decía también la etapa era la reclame Nexo Agenda, porque en este número venía la agenda, venía como un suplemento aparte, y era como si fuese que se abría, como esos mapas que se abren, y venía aparte, entonces reclámela porque ahí había un contenido muy jugoso, como vamos a ver en un ratito. Bueno, pero las revistas también se sustentan a partir de publicidades. Entonces vamos a ver qué andaba publicitando la NX en los 90, este número del 94. No sé si podemos ver en cámara la publicidad de Mito. Mito Publicidad. Un buen diseño gráfico es tan importante para su empresa como para usted su ropa, su reloj o su casa. Llámenos. Sabremos interpretar su elegancia. Vaya. Ay, mm, no, qué nivel. Llamemos a Mito. ¿Qué tendrá Mito, ¿qué no? tendrá el mito? Era como, ¿qué tendrá el Mito? Un diseñador. Ayer justo entrevistamos para otra de las producciones audiovisuales de Mundos Gays a Marcelo Ferreira que nos contó que él publicitaba su estudio de arquitectura. O sea, él es arquitecto y trabajaba como arquitecto durante esta época antes de dedicarse íntegramente o de manera exclusiva al activismo. Entonces publicitaba y le habían llegado clientes a partir de la revista Nexo. Bien, la otra publicidad que tenemos es, si vos querías comprar la revista, ¿cómo podías hacer? Bueno, la podías comprar en los kioscos, y ahí vamos a ver en distintos kioscos que aparecen, pero también te podías suscribir. Esa era una forma que les permitía a la revista sustentarse para generar ingresos de manera más permanente. Y la verdad que era una buena ganga, porque si vos comprabas el número solo, este número salía 4 pesos, barra $4, estábamos 1 a 1. ¿Cuánto serían ahora $4 una revista? ¿6.000 pesos más o menos? Más o menos. $7.000, algo así. Claro, ahora que tenemos un solo dólar, ponele. Entonces tenemos 4 ejemplares, 13 pesos, 8, 24, 12, 35 más gastos de envío. Esto estaba bueno porque en algunos lugares del país era más difícil de conseguir, pero si vos lo querías comprar en Buenos Aires, podías irte a Retiro, en la zona sur en la estación de Constitución, en el oeste en la estación de Caballito, en Andel Sur, en Aedo, y en Avenida Santa Fe, obviamente, que era como el epicentro de la movida de los 90, la encontrabas en Santa Fe, 1425, 2074, 2208, 2255, etcétera, etcétera, y obviamente frente al Pampernick en la esquina Pueyrredón. ¿Ustedes saben lo del Pampernick? ¿Saben qué fue el Pampernick? Sí. No. No Ceci, Interesante. no. fui, pero No. vos fuiste a No, no, Pampernick, Maxi. ¿Hiciste tu no, cumpleaños no, ahí? basta. No, no. Yo creo que, o sea, cuando me vine a vivir a Buenos Aires no existía más, obviamente, pero cuando era chico creo que no existía ya. No sé cuándo cerró. Bueno, no, sí, existía porque en el
94 yo ya estaba, ya estaba vivo y existía. El Pumpernickel era una cadena de comida rápida, creo que era una cadena argentina. Sí. Y de hecho hace poquito salió un libro sobre la historia del Pumpernickel y es auge y caída de una industria argentina. Bien, otra de las publicidades que encontramos tiene que ver con un llamado urgente, porque alguien estaba buscando socio. Estaba buscando socio con departamento con teléfono. Esto me hace acordar a un sketch de Tortoresi y la Pilleta. Ubicado en el área de Santa Fe y Pueyrredón, cerca del Pumpernickel, o en las zonas cercanas, no más de 3 cuadras, para instalar un consultorio de tarot y terapias naturistas. Posee diplomas legales de ambas carreras. ¿Dónde habrá estudiado el tarot y ¿Quedé diploma terapia? legal? Andá a ¿Con pedirle la diploma? matrícula. Sí, como Andá Horacio, a pedirle sin diploma, sin matrícula. De matrícula. Medio rímolo. La rímolo del Comparto el tarot. 50% de la ganancia. Claro, era la rímula de tarot. Bueno, esperemos que haya encontrado el socio para poder abrir el consultorio ahí de AC, ¿no? Y el último, algo que también pasaba mucho en la época era que era más barato viajar afuera. Bueno, los 90 vuelven. Y era mucho más barato viajar afuera que viajar dentro del país. Entonces vos te podías ir a Italia y a Grecia 15 días inolvidables en exclusivos Affinity Groups por 2.550 pesos, incluidos pasajes aéreos. ¿Dónde lo tenías que consultar? Y obviamente con Biancotti, agencia de viajes y turismo, y tenías la oportunidad de pasar 3 días en Atenas con traslados y excursiones, 4 días en Míconos, 3 días en Roma y 2 días en Florencia. Y la salida era para octubre del 94. Faltaban unos meses, pero es una buena época todavía también para ir a esos lugares, ¿no? No sé cómo. No fui en octubre para saber si estaba bueno o Que es no. otoño, allá. Otoño, sí. ¿Estará bueno el otoño en Atenas y en Roma? Yo supongo que no debe hacer tanto frío. No sé qué opinan ustedes. Y siempre debe ser lindo estar allá. Siempre debe ser lindo, sí. Por 2.550, Y vamos. es un Bueno, cuento. ya. Eso, bueno. Ya pasamos la sección publicidad y nos vamos a meter con la otra carta de presentación de la revista. Quienes han leído revista en algún momento de su vida saben que tenemos dos cartas de presentación, por un lado la tapa y por el otro el editorial, que el editorial nos va a contar qué está pasando y cuál es el posicionamiento de la revista con respecto a lo que está pasando. Ceci, nuestra columnista política, ¿nos querés contar qué está pasando? Bueno, la revista NX, como vamos a ver, se hace eco muchas veces no solo de el escenario más caliente de la Argentina a nivel político, sino también de lo que ocurría en el mundo, y en este caso la editorial, que se titula No solo las minorías sufrimos, espero que se esté viendo en pantalla, es una carta abierta que se solidariza con nuestros hermanos países del continente africano, y habla de que la discriminación persiste, pero que por suerte en Sudáfrica hay una mayoría negra que está votando en 1994 por primera vez. Y bueno, continúa nombrando una serie de injusticias, desequilibrios, inequidades, desigualdades que atraviesan al mundo. Y bueno, y básicamente se hace un planteo desde la revista anti-apartheid, nunca sé cómo se pronuncia eso, alguien me ayude. El apartheid. El El apartheid. apartheid. Mm. Muy bien. Ahora todas lo sabían pronunciar, ¿viste? De golpe eran todas como expertas Bilingües. en historia reciente de África. Bilingües. Pero además quiero destacar en la editorial un pequeño recuadro que aparece donde dice que desde la aparición primera de NX en el 93, con 24 páginas modestas que tenía en ese momento la revista, fue creciendo y se llega a este número especial que estamos compartiendo con ustedes, que tenía 40 páginas, una agenda, los contactos, el mapa de la ciudad en forma de insert. Había mayor producción periodística y fotográfica, mayor tiraje, por supuesto,
Y bueno, por estas razones y también por el aumento del precio de papel, NX, la revista Nexo, cuesta a partir de este número $1 más. Todo muy noventas también. Para Aumento que no... del precio de papel prensa, así que, bueno, pero se agradece a quienes pueden seguir apoyando el proyecto de la revista y la siguen comprando. Para quienes dicen que en los 90 no había inflación, ahí había algunos costos que iban aumentando. Vestigios. Está bueno esto de ver los precios de la revista porque después va a ir variando con los años y aparte en este momento todavía es una revista relativamente chica. Después empieza a crecer mucho más y la agenda empieza a ocupar cada vez más espacio. Y para esa época la revista, como bien decía Ceci, ya empezaba a tener cada vez más visibilidad, cada vez se la leía más, se la conocía más. Tal es así que en Córdoba le invitan a la revista a recibir un premio. O sea, la revista no tenía ni un año y ya premiadas, ¿viste? Porque hashtag premiadas. Entonces, en la página 4 nos encontramos con una nota, dice Córdoba, informe de situación, una crónica que hace Diego Tedeschi Chiloiza sobre su viaje a Córdoba para recibir un premio, este premio de la revista, en el boliche La Piaf Club, fundado en marzo del 84. La Piaf fue uno de los boliches icónicos. Acá no sé si la gente de Córdoba que tenemos en el proyecto o quienes nos están escuchando nos pueden decir hasta cuándo existió, si sigue existiendo o no, pero pensemos que se crea más o menos en la misma época que Contramano. Y efectivamente ahí en el show, en el viaje, Diego aprovecha y hace otras visitas. Entonces nos va contando en la crónica un poco las cosas que sucedieron, ¿no? Por ejemplo, entre el brillo, la gala, los travestis, los strippers, la informalidad, prevalecieron los nervios. Y además, una de las menciones que dan, además de la a Nexo, le van a dar una mención a una mención especial para el cuerpo de enfermeras del Hospital Rawson, que intensifican el laborioso camino de lucha contra el SIDA. Y Diego aprovecha el viaje para, a los 2 días, se toma 3 días para ir a Córdoba, en Córdoba. El primero es en la noche que recibe el premio, el tercero va a visitar al Hospital Rawson y queda devastado por las condiciones en las cuales atienden a los pacientes que transitan las enfermedades referidas a VIH y SIDA en esa época. Recordemos que era un contexto en el cual el SIDA era una epidemia. Y vuelve también como con ganas de decir, bueno, desde Buenos Aires les apoyamos, desde Nexo les apoyamos para todo lo que hagan y aquí estamos para ustedes. Y menciona que también la Piaf, como era uno de los pocos lugares que organizaba fiestas a beneficio del Hospital Rawson justamente para obtener más recursos. Pero en la segunda, o sea, sí, la primera noche va y recibe el premio, como nos contó él, lo va un poco por cara dura. El tercer día aprovecha y recorre la situación del Rawson. También hace una pequeña crónica de la nocturnidad de Córdoba, ¿no? Dice, por la noche intenté conocer la movida gay. Hay 3 boliches, la Piaf, quizá el más aglutinante, Mixer, con abundante concurrencia de travestis, y Dimensión, para las más cajetillas. El pub Neón se encuentra cerrado. Así pues, no existe el conocido show porteño de los telegramas, canto bar y espectáculos teatrales y musicales, solos organizados por la Piaf, aunque los cordobeses no se resignan a no tener un pub que los nuclee. Después también cuenta que hay un sauna, pero que por cuestiones de tiempo no fue, y que había como un rumor en torno a este sauna que era que había ladillas. En ese sauna se contagiaban ladillas. Bueno, para tener un breve panorama de lo que estaba pasando en Córdoba, y me gustó mucho esto de los telegramas. No sé si conocen la cuestión de los telegramas que pasaban en los boliches antes. ¿Escucharon alguna vez hablar de eso? ¿Qué es? No. ¿Qué es un tele? Ay, por Dios, qué jóvenes que somos. Oh. Pero cuando me vine a Buenos Aires en 2009, me acuerdo que iba a un bar, a Siches, un pub, que creo que ya cerró, y todavía tenían esto de los telegramas. Entonces vos agarrabas, ibas al boliche y escribías, y si veías a alguien que te gustaba, le escribías un mensajito y después la persona que hosteaba el espectáculo leía los telegramas, ¿no? Como por ejemplo vos, el de la mesa 4, si en el caso que había se llenaba la mesa, o el que tenés una mochila verde, o que tenés el pelo
rubio, me gustaría charlar con vos y qué sé yo. Era una forma de destrabar timideces, hacer chistes, era un recurso muy de la época que, bueno, Diego dice en Córdoba no estaba sucediendo porque justamente no estaba este pub estaba cerrado. Pero bueno, eso es lo que estaba pasando en Córdoba y eso está bueno porque nos permite ver que la revista, si bien tenía epicentro en Buenos Aires, estaba circulando y desde otros lugares la estaban conociendo y la estaban premiando. Y así como recibían premios, después va a ser Nexo uno de los dadores de premios y vamos a ver las entregas de premios que eran como los Oscar Gay, como les gustaba llamar. Además de Córdoba, están pasando cosas en otros lugares. Por eso les queremos saber, hacer el faxio. Lo que estaba pasando, esas pequeñas notitas con esas noticias que estaban sucediendo en distintos lugares del mundo. Me encantaría tener la musiquita de Crónica. ¿Cómo? ¿Ustedes la saben hacer la musiquita de Crónica? Pam, 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 pam. Vamos con el faxio, una sección de noticias cortas. ¿Qué? ¿Querés poner la musiquita de Crónica? Sí, quería ver si lo busco acá y se escucha. Tampoco quiero estar toda la Ustedes noche. imagínense este momento de lectura de Claro. noticias como si estuviéramos en junio de 1994. Claro. Esta es la actualidad. No sé si ya estaba Crónica. Junio del 94. Sí, Crónica sí existe. ¿Sí? No sé si como canal, pero como diario ya existía. En los 80 Es de los el diario ya 90. existía. No sé. Sí, creo que es medio de el canal sí es de los 90. Fue una revelación porque era como uno de los primeros canales que tenía móviles en vivo en la calle. Mira, bueno. Sí. Good to know. Acá la columnista de medios nos informa que está pasando. Tenemos la columnista política, la columnista de medios. Bueno, si les parece, empezamos con las noticias de Faxio. Vale. Razzia. El 22 de abril se realizó una razzia en contramano. 6 policías de la Brigada de Moralidad, que usaban autos sin identificación, se llevaron detenidos al menos a 12 personas. La Asociación Gays por los Derechos Civiles llevará el caso de las razzias policiales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos defensores, o así lo anunciaron al menos al presidente de la República. Unión Civil. La organización Gays DC presentó esta semana ante el bloque de diputados de la Unión Socialista un proyecto de ley del contrato de la Unión Civil. Las largas caminatas comienzan siempre con un primer paso. En este sentido, y para recorrer el camino que nos iguala en dignidad con toda la sociedad, ha sido presentado por Gays DC ante el bloque de diputados de la Unidad Socialista, un proyecto de ley de contrato de unión civil. Aportando abundante información relativa a los aspectos históricos, jurídicos, legales y sociales, el citado proyecto se propone crear la figura de unión civil a través del cual las parejas, sin distinción de sexo, puedan con su sola inscripción en el Registro Nacional de las Personas formalizar las relaciones establecidas entre sí. Lo que se busca por intermedio de esta ley es crear un marco jurídico de características idénticas al de la unión matrimonial que habilita a las personas a celebrar este contrato sin el requisito de pertenecer a sexos distintos. Stonewall. La revista Nexo se suma al aniversario del 26 de junio. Además de adherir a la celebración internacional de la marcha en Nueva York, Nexo cuenta con corresponsales en dicha ciudad que nos contarán del evento en el próximo número. Gay Games 4. Juegos Olímpicos para todos. Entre el 18 y el 25 de junio próximo se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York los Gay Games 4, una respuesta que da la comunidad gay lésbica internacional a los Juegos Olímpicos. Esto se suma al 25 aniversario de Stonewall, por lo que habrá un festival artístico. Finalmente, la ILGA, que es la International Lesbian and Gay Association, también hará su conferencia anual internacional en Nueva York. Esto fue Faxio, noticias breves. Bien, y también lo que estaba pasando en este momento en el 94 es que se estaban cumpliendo 10 años de la creación de una organización que, podemos decir, polémica, que tiene sus matices, pero que es la comunidad de homosexuales de Argentina. Ceci, la columnista política, ¿qué nos puede contar? Entonces, tal como dijiste, se estaban celebrando 10 años del nacimiento de la CHA,
una organización que le permitió aparecer en escena al gran Carlos Jáuregui. Nació como una especie de confederación de grupos que empezó teniendo sus reuniones en el boliche de Contramano. Y se celebra el aniversario de la CHA, porque como vos dijiste, si bien fue muy controvertida por momentos, bueno, hubo muchas peleas internas, distintos liderazgos, bueno, cruces, riñas, etcétera, pero tuvo un papel muy importante en la lucha por la visibilización del colectivo LGBT en Argentina y además logró instalar de cierto modo en la agenda de los derechos humanos las problemáticas que tenían que ver con la orientación sexual, ¿no? O sea, de cierto modo la orientación sexual empezó a ser vista también como uno de los puntos importantes de la integridad personal, entonces también concebida como un derecho humano fundamental. Y aparece en este aniversario un testimonio de Rafael Freda, que fue presidente de la CHA, también de Carlos Jáuregui y de Mónica Santino, que bueno, básicamente recuerdan que pasaron muchos años, pasaron muchas cosas en estos 10 años, la revista Vamos a Andar, el repudio al punto final alfonsinista y los indultos, a los indultos menemistas, ¿no? O sea, la CHA en ese sentido se pronunció en contra de estas dos políticas, lograron la personería jurídica, y aparece acá contada una anécdota muy interesante que habla de cómo se hacía política en esos años, ¿no? Activismo LGBT, que era en red y de forma internacional muchas veces, ¿no? El movimiento LGBT es un movimiento internacionalista, como el comunismo, ¿no? Y aparece la anécdota que en San Francisco se recibe al presidente Menem, que en ese momento tenía mucho interés por establecer una relación cercana con ese país, y se arma como una especie de emboscada coordinada por integrantes de la CHA con la Comisión Internacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas de San Francisco, que le preguntan continuamente a Menem en cada lugar al que se presenta por qué no le da la personería jurídica a la CHA y por qué se mete con Cuba. Por ejemplo, en ese momento Menem hablaba mal de Cuba, ¿no? Le decían, ¿por qué se mete usted con Cuba si en su país no le dan la personería jurídica a la CHA? Y bueno, y después de esta táctica muy inteligente usada por les activistas, la CHA logra tener personería jurídica. Y otra cosa muy importante que se recuerda en estos testimonios es una campaña muy importante que motorizó la CHA vinculada con la problemática del VIH-Sida. En el 87 en particular, bajo la vicepresidencia de la activista lesbiana María Teresa de Rito, se lanzó la campaña Stop de SIDA con una ayuda económica de una financiadora internacional que fue muy importante, entre otras cosas, porque desde el Estado, que se estaba corriendo cada vez más, había una ausencia, bueno, como contaba Maxi, la anécdota del Rawson en Córdoba, mucho abandono en el tema de las problemáticas del VIH. Y una cosa más que quiero comentar es que si bien recordamos a la CHA históricamente como la comunidad homosexual argentina y nos la imaginamos conformada mayormente por varones gays, había muchas mujeres que también la integraban. De hecho, en el 85 se crea Mujeres de la CHA y fueron muy criticadas las lesbianas que decidían participar en la CHA porque eso significaba que estaban estableciendo alianzas con los varones y no con las mujeres y con las feministas. Una discusión que sigue teniendo actualidad porque se siguen dando este tipo de cuestiones de separatismo. Pero en el 92 hay una elección en la CHA de autoridades y de las 12 personas elegidas para los cargos directivos, 8 eran mujeres. Mirá vos, tenían cosas de avanzada también. Cosas de avanzada también, sí. Está bueno revisar la historia de la CHA, es un poco lo que digo, que en el ámbito de la investigación ha habido menos, se le ha prestado menos atención a organizaciones de los 80 en adelante, por lo general, y la CHA es una de esas que me parece que merece como hacer algún estudio, alguna investigación. Muchas gracias, Ceci, nuestra columnita política por excelencia. Pero
no todo era tan serio, también empezaba a recorrer el placer. Hay una parte que era muy sugerente, que era a partir de las fantasías, de Mm, aquellas cosas que movían el deseo. mm. Así que vamos a compartir el olor del eucaliptus. Una puerta pesada y dócil, y allí, si la tensión está bien aceitada, si todos los sentidos se han puesto a punto, ya se percibe un anticipo de lo que vendrá. Una apenas perceptible vaho menta, una escalera que baja. Las escaleras que bajan siempre nos conducen a algún suburbio del paraíso. Techos claros, molduras ligeramente art déco. El gran salón nos recibe con su generosa amplitud, con sus cabinas de madera, sus reposeras y sus camas cubiertas por toallones blanquísimos. El grave zumbido de los extractores ahonda el silencio, solo interrumpido por las voces de quienes, cada tanto, perturban ese estado delicioso de relajamiento que provoca el observar cuerpos semidesnudos. Che, Pampita, tirame el fideo, se oye decir a uno de los veteranos asistentes. El destinatario de tan lujurioso reclamo es uno de los valets que por allí deambulan al servicio de los caprichos de quienes, sospecha uno, conocen esa casa de baños de hace décadas. Ellos acuden solícitamente cuando estos venerables gerontes deciden reposar en las camillas y los cubren con toallones secos o los despiertan cuando llegó el turno de un masaje. Y uno no sabrá nunca si aquel pedido es una broma divertida o responde a algún antecedente digno de un revival. ¿Qué tal, Héctor Ligachi? ¿Quieren saber más de lo que pasó con ese olor a eucaliptus? Con esta Ay, lluvia. sí. Con esta lluvia, ¿quieren saber más de lo que Sí. estaba pasando en este? ¿Qué dicen que es un sauna, no? Y sí. El Esto, contexto. el contexto tiene que saber. La Bueno, si quieren descripción. saber cómo termina esta historia, que está como, tiene sus ribetes eróticos, ¿dónde la pueden encontrar? Obviamente en nuestro Instagram, @mundosgays90. Ahí pueden terminar de ver lo que pasó y qué pasa si Pampita le tiró el fideo o no. Sí, aparece Pampita. Che, Pampita, Qué aparece adelantada, otra Pampita. adelantada. Otra, sí. Otra adelantada, otra adelantada. Bien, y como nos decía Ceci también, nos contaba y fue trayendo esta época, en la cual también ese Pampita estaba tirando el fideo, en esta época estaba afectado por justamente el VIH. Pero el VIH-Sida no era la única ITS que estaba preocupando a la población, o como le dicen epidemiológicamente, a los hombres que tienen sexo con hombres. También estaba la hepatitis. ¿Querés contarnos un poco, Ceci? Sí. En ese momento, la hepatitis B era la octava causa de muerte en el mundo. Y esta nota, que espero que se esté viendo en pantalla, Sí. es una explicación, es una nota informativa sobre qué estaba ocurriendo, cómo se contagiaba, ¿no? Es una enfermedad venérea también, y sobre todo se expresa una especie de alerta para aquellas personas que conviven con el virus del HIV, porque es como una enfermedad socia, como le dicen en esa nota del HIV, porque es capaz la hepatitis B de activar el virus del HIV en un portador. Entonces, también hace una campaña pidiendo que las personas que son de población de riesgo se vacunen. Yo no sé si a ustedes les pasa que la revista NX encima la leemos siempre en un mes que no es, o sea, estamos en mayo y estamos leyendo el número de julio, que es como una especie de portal hacia lo que podría pasarnos, ya que estamos en el revival de los 90. ¿Vieron que hubo un brote de sarampión? Sí. Bueno, ¿quién te dice ahora que no estamos ante un brote de cosas terribles? Bueno, vacúnense y eso, Algo que cuídense. está buenísimo de lo que trae Ceci, además del revival, es que un poco también lo que tenía Horacio era el tema de que era una revista escrita por gays para gays, ¿no? Más allá de que tenían la pretensión de llegar a toda la sociedad, pero era una voz autorizada de confianza
sobre temas que afectaban y que preocupaban a la comunidad homosexual, a la comunidad gay de ese momento, y era la posibilidad de contar y de dar tips y cuestiones de salud. De hecho, después se va a crear Nexo Salud, que es como continúa hasta hoy la asociación civil, principalmente con cuestiones de salud, pero era la forma también de hablarse por sí mismos y dar consejos y desde una voz experta, porque quienes estaban escribiendo estas notas referidas a cuestiones de salud eran médicos, y era la forma también de brindar esa información de calidad que hoy en día también es que como está bueno hacer el paralelo, que hoy en día uno lo buscaría en internet, ¿no? O también hay muchos médicos y médicas con mayor sensibilidad con estas cuestiones, consultorios LGBT friendly, etcétera, 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 pero en ese momento no sucedía eso. Entonces, la importancia de NX, que después va a destinar suplementos, se va a convertir en un suplemento en sí mismo, NX positivo, a estas cuestiones. Sí, el activismo, una última nota, el activismo LGBT termina siendo un activismo por la información, en muchos casos, ¿no? Un activismo de la información. Me gusta, infoactivismo. Acá la columnista de política nos va a ir trayendo más data constantemente de los avatares que va sucediendo, que va pasando el activismo. Pero bueno, volviendo a algo que tiene de hermoso esta revista NX es que conviven un montón de cosas, ¿no? Porque pasamos con lo que pasó en Córdoba, que recibieron el premio, que la situación del VIH en el Rawson, pero también los boliches, qué estaba pasando con la Chaque, qué estaba pasando con los relatos eróticos sobre el sauna y Pampita tirando el fideo. Y es el cocoliche que tiene esta revista, que después de esto pasamos a una entrevista a un actor que se empezó a dedicar a la pintura. ¿Eso es así, Horacio? Es así, Hugo Soto, que protagonizó Hombre mirando al sudeste, una película muy conocida de los 90, dirigida por Eliseo Subiela, le dio a la revista NX una entrevista. Él fue correntino, es compañero de Litoral, y en esta entrevista él habla más de su perfil como pintor que como actor. Tenía una carrera muy prominente, muy exitosa en ese entonces, en 1994, porque también hizo El lado oscuro del corazón, otra película de Subiela que es muy conocida, con Darío Grandinetti. ¿Actuó ahí en el lado oscuro También del aparece, corazón? sí, también está allí. Che, Este fin de Soto semana de lluvia, es muy mírenla. como... Claro, es una película re icónica, no sé si la vieron. Muy Está poética. buenísima la peli. Mm. Muy poética, muy poética. Así Sí, que sí. Soto era muy del arte, le gustaba todo tipo de arte. Sí, estaba muy relacionado a la pintura también. De hecho, tuvo más éxito como actor que como pintor. Después de su muerte, ya voy a llegar ahí, se lo reivindicó como pintor. En el año 90, no, perdón, en el año 2004 le hicieron un homenaje en el Centro Cultural Recoleta. Estoy compartiendo algunas de sus pinturas, que obviamente están en la revista de NX, pero como se imprimía en blanco y negro, no se podía apreciar. Así que hice trampa y busqué sus pinturas a color. Todo lo que están viendo no se publicó en la revista de NX, son paisajes y bueno, ahí estamos viendo que a él le gustaba pintar figuras abstractas y se dedicaba más a esto en el último momento de su carrera. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me Sí, te escuchan escuchamos prolijo? bien. Bien, perfecto, yo sigo. Bueno, entonces les contaba que él fallece a los 41 años por complicaciones del VIH-Sida en agosto de 1994, es decir, 2 meses después de esta entrevista. Es decir, que esta tal vez es su última entrevista. Y para ir finalizando este homenaje que le hacemos a Hugo, me quiero quedar con lo que él declaró en esta entrevista, donde le preguntan qué es una buena pintura. Y él responde, es la pintura que te conmueve, la que te comunica algo, la que no te deja igual a la que eras antes de conocerla. Esto declaró Hugo Soto, y allí comparto la portada de la retrospectiva que le hicieron en el Centro Cultural Recoleta en el 2004, 10 años después de su fallecimiento. Ah, qué motivo.
Y ahora que lo conocía por la película me llega más, porque a veces leemos gente que no conocemos, obviamente, y me conmueve más la historia. Pero bueno, así como a Hugo Soto lo conmovía la pintura y el arte y todo tipo de arte, a los lectores de la NX también les conmovían otras cosas. Les conmovía la fotografía erótica. Tal es así que en este momento, en junio del 94, se abre un concurso de fotografía de erotismo gay masculino organizado o coorganizado por Contramano, que está celebrando su 10º aniversario. Y el objetivo era buscar justamente, no sé, era el chongo del 94, era el chongo del año. Ahora sí, ¿ves el objetivo? Estaría buenísimo volver a eran ¿cuáles fueron las que participaron, las que llegaron, las fotos que llegaron y que se postularon para esto, ¿no? Sería como hermoso. Pero bueno, las obras iban a ser premiadas. El primer premio iba a obtener 1.500 pesos. Con 1.000 pesitos más se podía ir a Grecia e Italia. El segundo premio 700 y una mención más. Y las obras premiadas quedarían en poder de Contramano, que podría utilizarlas para su publicación en forma exclusiva y con derecho a explotarlas comercialmente, mencionándose siempre el nombre de autor y título de la obra. El 12 de agosto a las 17 horas era el vencimiento y el juzgamiento, serán juzgadas, iba a ser el 15 de agosto, la notificación de resultados el 16 de agosto. Che, qué poquito tiempo que tenían para hacer la cosa, ¿no? Y la entrega de premios el 23 de agosto, donde, si no puede ser, en Contramano, después de la medianoche. Así que me gustaría saber qué foto habrá ganado, cómo habrá sido, ¿Quieren ver? el... Lo prometimos en Instagram. Ay, queremos ver. Ay, sí, por favor. Sí, por favor. Esta es la foto ganada. Ay, me muero. Y el ganador fue Víctor Palacios, quien yo comenté al principio que es el fotógrafo de la tapa y de quien no tenemos ninguna información hasta el día de hoy. Es un misterio. ¿Qué hizo con esa plata? Tal vez se fugó. Ay, excepto ¿Qué esta habrá tapa, hecho con los esta 1.500 pesos Víctor Palacio? Ahora vive en Grecia. Pará, y Ahora también, vive en ¿sabes lo que estamos viendo Grecia. acá? Se fue Que con en Biancotti. la se fue con Biancotti. Juntó 1.000 pesitos más. Con la revista, en el número de septiembre iban a salir las obras seleccionadas. En el número de septiembre. ¿De ahí lo sacamos nosotros, la de Víctor Palacio? Sí, sí. También hice trampa y saqué del número de septiembre. No está obviamente en este número de junio, porque acá se anunciaron las bases. Pero ¿Y el tenemos resto de las algunas fotos más? están en el número. Son bastante provocadoras. Y esto es un ¡Apa! canal para toda la familia, así que lo vamos a mostrar, no sé, en el OnlyFans de Mundos Gay. Ahí hay que En llamar a nuestro, Juli para que lo maneje. No, Claro. pero en ¿lo nuestro podemos publicar en, Instagram. en las redes o son muy... o son muy... Tienen que seguir en las redes y van a saber. El mejor es Claro, amigos. en arroba mundosgays90, ahí podemos ver los resultados de las demás. Bueno, lo que podamos, o un fragmentito, o una muestrita de las cosas. Qué genial, esto me encanta porque aparte también algo que estaba pasando es que se generaba esa comunidad con la revista, ¿no? Esa comunidad porque la gente participaba, escribía. Hay muchas encuestas en las revistas, que después vamos a volver a esas encuestas porque son una joya. Bueno, ahí me sale el costado socióloga que le encantan las encuestas, más allá de que no las hago, pero que haya encuestas me parece genial. Entonces las encuestas de la revista era una forma como diríamos, de engagement, ¿no? Como ahora se le dice engagement con su público, a partir de su canal de difusión, que era esta revista justamente. Y en esa Nunca mejor usado, engagement, engagement. engagement, De gay. engagement, Engagement. me encanta. Engagement. Engagement. Bueno, ese engagement también iba generando una, una mayor masa crítica, le diríamos, o una mayor conciencia de la condición homosexual, como se dijo en algún otro momento, está generando
más y más adeptos para lo que se estaba viniendo. ¿Qué era, Ceci? La tercera marcha del orgullo gay lésbico, que en el 94 tiene el lema Visibles para ser libres e iguales. Esta marcha se celebra también el 28 de junio, antes que se cambie la fecha para un mes menos frío. Y a esta marcha convocan distintos grupos como Eros, Transdevi, Convocatoria Lesbiana, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, Apuesta por la Vida de Coincida, bueno, Revista NX, Gays DC, entre otros grupos. Y como vos decías que se armaba una red y una comunidad de personas de la comunidad LGBT, también se armaban redes de cuidado, entonces está garantizada en esta invitación que hacen desde la revista NX a marchar la distribución de máscaras para quienes lo deseen. Por supuesto que las lecturas más actuales que se hace de la época a veces cuestionan un poco el hecho de que a las marchas del orgullo asistieran con máscaras, pero la revista en este caso, quien escribe, se hace la misma pregunta y responde, ¿no? Dice, ¿es contradictorio el lema de la marcha, justo que habla de la visibilidad, con el uso de las máscaras? Bueno, si la sociedad de esos años no fuera la que es, no solo que no habría necesidad de máscaras, sino que tampoco existiría la marcha del orgullo, ¿no? Existe la marcha del orgullo porque hay discriminación, porque muchas personas aún tenían el miedo de perder su trabajo, pues, si los veía algún compañero en la marcha, que su familia los echara de la casa. Así que bueno, es una marcha más de las primeras que se hacen en la ciudad de Buenos Aires y el camino, la dirección que toma es desde la catedral hasta el Congreso, como en una especie de metáfora, ¿no? Que un camino que abandona el oscurantismo y la institución eclesiástica, cómplice con la dictadura y las desapariciones de personas, así lo dicen en esta invitación, y el lugar de llegada es el Congreso, que es el edificio desde el cual deberían salir las respuestas a las demandas del colectivo, que en ese momento eran unión civil, abolición de hitos policiales, Muy ley de politizadas, muy de adopción, izquierda, etc. diría Mirta. Está buenísimo esto de las máscaras Muy y politizadas. el debate en el momento con respecto a las máscaras, porque también estaba una de las estrategias políticas de ese momento de las agrupaciones tenía que ver con la visibilización, con hacerse visible y salir a la calle y mostrarse y salir en los medios de comunicación. Recordemos un poco la etapa novedosa de Jauregui en 7 días, disruptiva para ese momento, y cómo aparece la respuesta, y que para mí es siempre una tensión muy interesante esta cuestión de visibilizarse y ocultarse y el potencial, ¿no? Porque por detrás de la visibilización está la idea de que, bueno, somos visibles, somos libres y te podemos vivir mucho mejor, pero hay contextos donde sigue sucediendo hoy en día que es necesario justamente el anonimato para poder preservar la vida, porque las consecuencias de la discriminación pueden ser letales, pueden ser violentas. Debe ser una de las Y un últimas componente, y esto que en junio, ¿no? en junio se hacía, sí, Claro, por debe ser el una de las aniversario últimas. con... Sí. Claro, creo que el 97 Del se empiezan a Stonewall. hacer en noviembre, porque justamente 28 de junio en Buenos Aires es muy frío y esto complicaba mucho a las personas que estaban con su salud debilitada por cuestiones de VIH-Sida, entonces se cambia y se hace la fiesta a partir del primer sábado de noviembre, que es la fecha que se mantiene hasta el día de hoy. Este año igual va a ser el segundo sábado de noviembre, no el primero. Estuve viendo el calendario, porque soy muy obsesiva, entonces ya miré el calendario de la marcha de cuándo iba a ser este año. Y está bueno recordar también que en un primer momento había máscaras y también era en otra época del año. Y algo que sucede con las marchas es esta tensión entre lo político y lo personal, ¿no? Siempre lo personal es político. Y en la investigación que hice sobre historias de amor, muchos de varones gays, muchos me han contado que conocieron otros varones y otros amores en las marchas del orgullo. Pero no era solamente la única forma en la cual se podía conocer o encontrar el amor o satisfacer el deseo erótico.
Y justamente la revista Nexo, la revista NX, viene a ser un nexo para que la gente se pueda conocer, para que la gente pueda entablar vínculos, para que puedan enamorarse. Pasemos al segmento de contactos. Vamos a empezar con el 08028. Y este que escribe es Mario, que tiene ojos verdes, es delgado, mide 1,86 y tiene 22 añitos. Y busca activos, atléticos, bien dotados, para 1 o 2 días de Only Safe Sex y buena onda. 1 o 2 ¿Qué días, habrá nada pasado más. con Mario? 1 o 2 No queda días como de mucho. Only Safe Sex. Y Only Safe Sex, ¿no? Como muy epocal. Ahora vayamos al 08038. Y este ya no busca más lo que más o menos todos buscan. Ahora, 08038 quiere algo diferente. ¿Qué habrá sido eso diferente que buscaba 08038? ¿Y qué es lo que ¿Qué se todos imaginan buscan? ustedes que buscaba? ¿Qué será lo que todos buscaban? ¿Todos buscaban sexo y él quería algo más? ¿O todos buscaban amor y él quería Yo sexo? creo que 1 o 2 sí. días de Only Safe Sex como Mario. Claro, habría que linkear ahí. Habría que hacer la conexión No, ya. yo creo que 08038 quiere compromiso. Quiere Claro, irse con alguien de vacaciones a Grecia. Isa Grecia. Poder Y proyectar. 08037 es una mina copada que busca otra mina copada. Tranqui, Sí, cortito y al pie. Esta mina copada no Cortito sabemos y si al iba a pie. encontrar muchas minas copadas entre las lectoras de la NX. Por ahí tenía suerte. Quién sabe, who knows. Pero ella seguía intentando buscar ahí una mina copada y poder encontrarla. Y el 08040 ya tiene 27 años, se está acercando al club de los 27, esperemos que haya podido sobrevivir, y se lamenta que no conoce a Bruce Willis personalmente, por el momento. para ver. Pero como no conoce a Bruce Willis, por eso busca tanitos que sean hombrecitos, peticitos, morruditos y peladitos, de entre 20 y 40 años. Como Bruce Ah, Willis. 08040. ¿Sabe lo que le Peticitos, Le gusta? Pero gusta, Bruce ¿sabe Willis lo no que le sé si gusta? era peticito, morrudito y peladito. no creo que sea petizo. Peladito. Morrudito, ponele. Tenemos que buscar la altura de Bruce Willis. Sabrán a ver. Quizás Claro. literalmente no lo Por ahí conoce, no sabe sabe quién quién es Bruce es. Willis. Pero bueno, este buscaba tanitos. Aparte tenía que ser tanito. Claro, Bruce Willis no era tanito ni en pedo. 08030. Busco jóvenes mayores de 36 años. Peludos, de bigotes, 1,70 para arriba, de aspecto varonil, que gusten de un cuarentón. Ah, este es un cuarentón. De 1,70. Ah, mira, este le sirve a Coso. Este podemos hacerle match. Gordito, peladito, peludito, bigotón, Tal aspecto cual. varonil y lejos de la estupidez. Pero Ay, ojalá tanto que se haya pide. conocido con el de Bruce Willis. El anterior era ¿Cómo? El anterior era Mina busca Mina. Y este es busco aspecto varonil, cuarentón, gordito, peladito. No, el que, Este tenía más claro lo que quería, ¿no? Como, no, igual este es el que ofrece. Él es gordito, peladito, peladito. Volvamos a claro. ver si. Ay, ojalá que se haya contactado con 08040. Que era el que buscaba los tanitos que sean hombrecitos, peticitos, morruditos y peladitos de entre 20 y 40. Este dice cuarentón. Por ahí, bueno, unos añitos más se le daba, qué sé yo. Por ahí sí, no sé. Pero bueno, la gente se buscaba y se encontraba por estos medios, pero además también se buscaba y se encontraba de manera presencial. Y eso se armó un mapita de lugares, o sea, la agenda donde encontrábamos estos avisos, también nos ofrecía el mapa de lugares para visitar y para frecuentar. Horas, ahora sos el especialista en medios, ahora también sos especialista en Mapas. boliches, en mapas. Sí, esta es otra forma de poder comunicarse. En la última página de la revista NX tenías una agenda con las actividades de la semana y también tenías un mapa con los principales lugares donde se encontraba la comunidad. Allí estamos viendo, marqué, esta es una anotación
personal, donde está el amarillo, el punto amarillo con la EA H, es la línea H que está en Santa Fe y Pueyrredón y tiene el nombre de Carlos Jauregui para que se orienten de todos los lugares que estaban alrededor. Era como el putómetro donde circulaba todo el Gire y donde estaban los bares y los boliches. Algunos de los lugares que puedo mencionar que estaban abiertos en ese entonces son Angels, que estaba por Viamonte al 2100, hoy es una roticería. Bunker, que estaba por Anchorena al 1100, es uno de los lugares más conocidos donde vino ni más ni menos que RuPaul, entre otras celebridades internacionales, Gloria Gaynor, Loco Mía, estuvieron allí. Es un estacionamiento el día de hoy. Y en esta revista menciona que celebra el mes del orgullo. Durante todo un fin de semana tiene fiestas dedicadas al orgullo, entonces ahí podemos hacer un contexto de cuándo se celebraba el orgullo en Argentina en el año 94, en línea con Estados Unidos, lo que luego sería aquí en noviembre. Patch Bar, que tenía estos miércoles de Cupido, lo que vos hablabas, Maxi, de los telegramas, tenía teléfonos en las mesas. Entonces, si a vos te gustaba Dupido, Sí. que estaba en la mesa 5, marcabas el número de teléfono, el interno. Después estaba Contra Me Era muy, muy encanta. bueno. Claro, sí, En si a vos te Sitges gustaba. estaba eso también. En Sitges también, esa no la tenía. ¿Cuál es? Y con los numeritos que vemos acá en el mapa, ¿sabemos cuáles son algunos de esos? A ver. Lo voy a tener que Yo no llego a ampliar, leer en el. no tengo las referencias. Yo estoy Ahí. viendo las referencias. ¿Qué número tenemos ahí? A ver. Bueno, por ejemplo, cerca de la H está el número 15. Tenemos el 14. A ver, el El 14, número ¿cuál es? 15. Manhattan, ¿puede ser? Anchorena. Mira, El número 15 era Manhattan. Me encanta. Sí, ¿Qué más? ¿Qué otro número? a ver, el 15 que estaba cerca de In vitro. el 14, está ahí Vitro. pegadito a la H. El 14 es in vitro. Ascuena al 1100. Creo. Lo tengo muy chiquito. La agenda. ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber? A ver, el 17, que también estaba ¿Cuál? cerca de Decime el 17, por favor. Santa Fe Pueyrredón. Trinity. Trinity. ¿Puede ser? ¿Trinity se llamaba? ¿O Teleny? No, Teleny. No, no, Teleny. chico. Claro, Teleny puede ser. Teleny. Veo que empieza con una T, es muy chiquito, como lo ven. Los anteojos. Bueno, Teleny. Los anteojos. No, pero contémosle al público. Yo lo estoy viendo en la revista que accedemos a partir del gran trabajo que hizo el CEDINSI, que puso a disposición el archivo que era de Marcelo Ferreira. Y la agenda de este número es muy chiquita, se ve muy chiquita. Entonces, les juro que hice todo el zoom posible y veo una T nomás. También, bueno, es viernes a la noche, la edad, los 34 años que no llegan solos. Pero bueno. Bueno, como los 34 años no llegan solos, esta personita que está acá les va dando la despedida de este segundo episodio de Pasando Revista NX. Y nada, les queremos agradecer siempre al equipo que está detrás de todo esto, a Maya, que está ahí produciendo esto, obviamente a Horas, que se puso al hombro la producción también del Twitch, Ceci, la columnista política de salud y de otros temas. También por tu carácter mendocino tendrías que ser columnista de olivas, de aceites de olivas. O vinos, pero viste que en Twitch no podemos hablar. O vinos. ¿Podemos hablar de vino o no? Sí. Hablarlo sí, mencionarlo, ¿no? Juli, que no está, y todo el grupo de Mundos Gays, lean también una pieza fundamental que está atrás de las redes. ¿Cuáles son nuestras redes? @mundosgays90, que ahí nos encuentran, donde subimos todas las novedades. Se vienen muchas cositas. Estamos trabajando también en un libro, pero eso ya va a llegar en un tiempito. Y una acá fiesta. Aprovechamos y le recordamos a todas las que están en el mundo. La fiesta, pero le recordamos a todas las que están en Mundos Gays que estamos haciendo un libro, para que no se lo olviden, que no somos solamente un Twitch o unas entrevistas audiovisuales que también estamos haciendo, y también vamos a hacer la fiesta de Mundos Gays 90 en Contramano el 25 de julio
de este año, que vamos a celebrar el cumpleaños de quien les habla, que es el 24, y de José, otro de los integrantes del proyecto que me vino a robar en la fecha de cumpleaños. Pero bueno, es lo que nos pasa a las leoninas. Pero bueno, muchas gracias a todos. También a Kevin de Jory Pop OK, que nos ha dado una mano fundamental para esto. ¿Y cuándo tenemos el próximo Twitch, el Pasando Revista número 3? El 30 de mayo. Así que el 30 de mayo los esperamos por el mismo canal acá y nos siguen en las redes para más novedades, @mundosgays90. Si se perdieron una parte de esto o llegan al final y quieren verlo entero, lo van a conseguir en YouTube. Nos vemos el 30 de mayo. Muchas gracias. Chao, chiquis. Gracias. Nos vemos, adiós, buenas noches.